Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a repasar los 4 modelos de análisis de la geopolítica crítica que fueron enunciados por John Agnew. Estos 4 modelos los plantea para el análisis geopolítico para las distintas épocas históricas que ha atravesado la humanidad y que, bueno, como veremos hasta el final del video, se encuentran todavía en la actualidad. Estos 4 modelos son conjuntos de mundos, campo de fuerzas, red jerarquizada y sociedad mundial integrada. Bueno, todas las referencias que les voy a leer a continuación aparecen en este libro de John Agnew, una geopolítica, una revisión de la política mundial. Es la primera edición en español, la que vamos a citar, lo que vamos a trabajar en este video. Bueno, respecto al conjunto de mundos, señala: en este modelo los grupos humanos viven en áreas culturales o civilizaciones distintas que tienen escasa integración o comunicación entre ellas. Los nodos en este caso son las civilizaciones. Cada zona tiene la sensación de que lo que hay tras sus fronteras es totalmente distinto, pero carece totalmente de nociones concretas sobre los demás. Las formas comunales de construcción social tienen lugar en un entorno territorial de asentamientos permanentes con flujos de migrantes y movimientos estacionales, pero cuyas fronteras exteriores son poco claras, ¿no? Como un ejemplo podemos señalar Mesoamérica o Grecia o la antigua Grecia y Mesopotamia, o sea, las grandes civilizaciones de Egipto, ¿no? En Mesoamérica, por ejemplo, pues eso, no se tenía idea de lo que había, o sea, había una idea de que había algo más allá de las fronteras mesoamericanas, pero no se tenía una idea muy clara de lo que existía. Bueno, no se tenía una idea en realidad, ¿no? Y bueno, las fronteras exteriores son poco claras, de hecho se expandían y se contraían de acuerdo con los cambios que había dentro de la civilización, ¿no? También respecto al conjunto de mundos, Agnew señala: el tiempo es cíclico o estacional y las dinastías o las estaciones se reemplazan unas a otras en una secuencia natural. El poder político está en gran medida orientado al interior y tiene por objeto mantener la dinastía y el orden interno. Su espacialidad reside en una concepción marcadamente física del espacio como distancia que hay que conquistar o circulación que hay que lograr. Esto está en la página 155, ¿no? Bueno, también en el caso de Mesoamérica, pues el tiempo era cíclico. Los ciclos en Mesoamérica eran de 52 años y era cuando se hacía la ceremonia del fuego nuevo, ¿no? Y además, bueno, lo de las dinastías, pues sí, había un linaje, había la nobleza prehispánica, pues se sucedía unas a las otras, y el territorio, ¿no? El espacio se veía como un territorio a conquistar para lograr una circulación dentro de él, ¿no? Bueno, el segundo modelo es el de campo de fuerzas. Y respecto a este modelo, señala John Agnew: los nodos en este caso son los estados. Este es el modelo geopolítico que concibe los estados como elementos territoriales definidos rígidamente en el que todo estado solo puede vertir poder a expensas de los demás y todos los estados controlan totalmente su propio territorio. Es parecido a un campo de fuerza en mecánica en el que todos los estados ejercen presión unos contra otros, y el resultado de esta lucha mecánica depende de la población y de los recursos que cada uno ponga sobre el tapete, ¿no? Esto lo podemos ubicar particularmente a partir de la Paz de Westfalia, ¿no? Por el surgimiento del Estado-Nación y de la lucha entre los diferentes estados, pero también es un modelo que se puede aplicar en la antigüedad dentro de las civilizaciones, no como civilizaciones en general, sino dentro de las ciudades-estado, ¿no? Y bueno, aquí, a diferencia de la actualidad, en donde los recursos tecnológicos hacen que la guerra sea muchísimo más sofisticada, pues en aquel entonces pues era un tema de población, ¿no? Las guerras se dirimían con la población y los recursos económicos, ¿no? Materiales, físicos, ¿no? También respecto a este segundo modelo, Agnew continúa: el éxito también depende de la creación de bloques de aliados o de clientes y de la detección de puntos espaciales de vulnerabilidad en la situación de los adversarios. Todos los atributos de la política, como los derechos, la representación, la legitimidad y la ciudadanía, se restringen al territorio de los propios estados. Se supone que el reino de la geopolítica queda al margen de estos asuntos, ¿no? Y bueno, pues sí, esto lo vemos, por ejemplo, en Game of Thrones, es un gran ejemplo, las alianzas, ¿no? Cómo se representaba, o cualquier novela o película que veamos del universo medieval, pues bueno, refleja esta idea del campo de fuerzas, ¿no? Y no había legitimidad, no había ciudadanía más allá, o sea, internacional, es a lo que se refiere, era todo dentro de los estados. También sobre el campo de fuerza señala: la fuerza o el uso potencial de la fuerza es la norma fuera de las fronteras estatales. El tiempo se ordena utilizando un fundamento global racional, de modo que los trenes pueden
ser puntuales, los trabajadores pueden llegar al trabajo a tiempo y las fuerzas militares pueden coordinar sus actividades. Así pues, la especialidad preponderante es la de la territorialidad estatal, donde los límites políticos albergan a la mayoría de las actividades sociales, económicas y políticas. Como podemos ver aquí, esto se refiere también a un aspecto de nuestro tiempo, ¿no? Pero también se puede aplicar a la antigüedad o a la Edad Media por el tema de que todo está restringido a los estados. Ahora bien, como les decía, esto se puede aplicar particularmente a partir de la Paz de Westfalia, por el surgimiento del Estado-Nación, y esto queda muchísimo más claro por la idea del tiempo, ¿no? Porque pues el tiempo se empezó a concebir ya no de manera cíclica, sino circular, ya no de manera cíclica, sino lineal, particularmente a partir del cristianismo, pero el tiempo ya como medida y estandarizado y todo eso se dio después del Renacimiento, en la modernidad, con la invención del reloj, ¿no? Y bueno, respecto al tercer modelo, la red jerarquizada, señala John Agnew, los nodos son las ciudades-región. La estructura espacial en la que están insertados es una economía mundial de núcleos, periferias y semiperiferias geográficas ligados por diversos flujos de mercancías, personas e inversiones. Las transacciones, que se basan fundamentalmente en el intercambio mercantil, ahí le falta una I, producen pautas de desarrollo desigual, puesto que los flujos mueven el dinero en redes de comercio y de comunicación que producen concentraciones de abundancia o de pobreza relativa en distintas regiones. Como podemos ver, esto ya es más contemporáneo, más del siglo XX, más del siglo XXI, en el que habla de espacios de ciudades-región que integran a toda una periferia y que se vinculan con una sociedad internacional. También respecto a la red jerarquizada, señala, en la escala local, sobre todo en la de los centros urbanos, las zonas de influencia, los hinterlands, son conectados con un mundo más amplio, cuyo ámbito geográfico se ha hecho cada vez más planetario durante los últimos 500 años. El poder político depende de dónde esté un lugar ubicado en la jerarquía de emplazamientos que abarcan desde los centros globales hasta las periferias rurales. El tiempo es el que se organiza en el ámbito geográfico y el ritmo temporal de las transacciones financieras y económicas, ¿no? Bueno, pues como podemos ver, este modelo se refiere más a lo contemporáneo, está más próximo a nosotros, ¿no? Y finalmente, finalmente respecto a la red jerarquizada, señala, la especialidad es la de las redes espaciales que ligan entre sí una jerarquía de nodos y zonas que están conectadas por flujos de personas, mercancías, capital e información. Hoy en día esas redes son particularmente importantes en la conexión de la ciudad-región que construyen los nodos en torno a los que se organiza cada vez más la economía global, ¿no? Y bueno, finalmente, sobre la sociedad mundial integrada, Agnew señala, los nodos en este caso son las agrupaciones sociales, o sea, ya ni siquiera los estados, como ustedes pueden ver, primero pasa de los estados a las ciudades y sus hinterland, y ahora son las organizaciones sociales o las agrupaciones sociales. Este modelo se ajusta a la idea humanista de un mundo en el que tanto la comunidad cultural como la identidad política y la integración económica están estructuradas en una escala global, pero también refleja una mayor conciencia de la existencia de problemas globales comunes, como los medioambientales, que no respetan las fronteras estatales, de la unidad de las guerras entre los estados debido a las armas nucleares y las ventajas que en la guerra moderna ofrece la defensa en comparación con el ataque, y del crecimiento de una opinión pública internacional, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto ya es más apegado a nuestro tiempo, porque habla de sectores sociales o de grupos sociales dentro de los estados que trascienden a las fronteras de los estados o que son miembros ya de una sociedad global o internacional, ¿no? Este modelo da prioridad a la comunicación a escala global basada en redes entre diversos actores que carecen relativamente de jerarquía y cuya intensidad mayor o menor depende de la voluntad de los propios actores, es decir, de la influencia que tengan, del ánimo que tengan de influir en la sociedad. El tipo de conexión parecido a brotes lleva a algunos a contemplarlas, con un término popularizado por el filósofo Gilles Deleuze, je ne sais pas comment ça prononce, yo pienso que c'est Deleuze, je ne sais pas, como una especie de rizomas de ciertas plantas que se extienden produciendo retoños en múltiples pero impredecibles direcciones, ¿no? Es decir, los brotes de grupos sociales que se comunican entre sí no están jerarquizados y surgen a veces de manera espontánea, dependiendo, por ejemplo, de alguna protesta o algún acontecimiento, surgen de manera espontánea en la sociedad internacional y en diferentes sectores, ¿no? Y finalmente,
Señala, tanto el tiempo como el espacio se definen por el ritmo como por la forma de espaciar las actividades humanas, y uno y otro son espontáneos y recíprocos. Llega un momento en el que no se puede distinguir el espacio real del espacio virtual. Es evidente que este modelo tiene una fuerte dosis de utopía, pero también refleja algunos de las incipientes propiedades de un mundo más interconectado, que es lo que se está creando actualmente, ¿no? Esto está en la página 56 y como vemos tiene rasgos utópicos, como bien lo señala Agnew, pero también refleja parte de la realidad que se está creando en nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente señala Agnew sobre los 4 modelos. Dice, en el mundo contemporáneo hay muestras de la presencia conjunta de estos modelos, de todos estos modelos. Los antiguos modelos territoriales más o menos en declive y los últimos modelos de redes que en cierta forma surgen tras un periodo de 100 años en el que destacaba el modelo de campo de fuerzas, aunque aún no fuera el único existente. Si la tendencia al separatismo regional augurara una fragmentación que pueda afianzar el modelo de campo de fuerzas al surgir nuevos estados, la globalización económica y la unificación cultural global contribuyen a afianzar los modelos de la red jerárquica y de la sociedad mundial integrada, ¿no? Pues bueno, jóvenes, esto ha sido todo por este video. Como ustedes pueden ver, son los 4 modelos que señala John Agnew. Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia lo pueden dejar aquí abajito y con gusto los atenderé. Pues bueno, jóvenes, espero que estén muy bien y hasta la próxima.